Y vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El juicio del Calvario, sin duda, es una historia francamente triste, conmovedora. Fue una escena y un momento donde nuestro Señor derramó toda su vida por la humanidad. Pero además también el juicio del Calvario es el ejemplo más claro y probado de la violación, de abusos de un ser humano. Es el ejemplo más claro de un juicio donde hubo toda clase de atropellos judiciales. Sin embargo, nosotros podemos asegurar y decir que en nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a pecado, Él fue la excepción. Él nunca pecó, todos lo sabemos. Cualquier otra conducta caída que exista en la raza humana no fue parte de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente Jesús fue el modelo de obediencia, Él fue el modelo de piedad y Él fue el modelo de sacrificio por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Entonces vamos a apreciar de manera directa y profunda al mismo tiempo todas las irregularidades que se llevaron a cabo en el juicio del Calvario. Pero vamos a terminar en este tema mostrando el perfecto propósito por el que todo esto y todo este sucio y deshonesto juicio tenía que ser así. El objetivo de esta enseñanza es principalmente que después de haber recorrido casi todo rincón de este malvado juicio, concluyamos evaluándonos y preguntándonos a nosotros mismos si realmente he tenido presente la cruz de Cristo o no, o simplemente he estado olvidado en la historia de mi propia humanidad. Creo que tenemos que llegar a ese punto de reflexión que es muy importante para el Señor, y quiero que por favor me acompañe a Juan capítulo 18 versículos 12 en adelante. Evangelio de San Juan capítulo 18 versículo 12 en adelante, y nos ofrece nuestra Biblia un subtítulo interesante: Jesús ante el sumo sacerdote. Dice el verso 12 que entonces la compañía de soldados, el tribuno, lo cual también es el magistrado, y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora vayamos al versículo 19. Aquí vemos un interrogatorio bastante interesante. Dice que este sumo sacerdote le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo acerca de sus discípulos y de su doctrina. Observe eso. Este hombre le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, a lo que Jesús le responde en el versículo 20: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Les dice el Señor: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Versículo 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Versículo 24, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bien, aquí vemos al siervo del Señor, el Señor Jesucristo, siendo odiado por el pueblo, aborrecido por los líderes, olvidado por sus propios discípulos. Así que nuestro Señor emprendió su viaje al Getsemaní, y ahí Él comienza a presenciar su primer juicio injusto. Dice la Escritura que Él se dirige hacia la casa de Anás. ¿Quién era Anás? Era el sumo sacerdote. En aquel momento era el sacerdote vigente en turno. Así que lo primero que sucedió fue que Jesús es interrogado por Anás en relación con sus discípulos y sus enseñanzas, como lo acabamos de leer. Y ante esta pregunta Jesús da 3 respuestas claras, pero al mismo tiempo que son claras, son chocantes para ellos. Ellos no pueden creer lo que Jesús está a punto de responder. Él en primer lugar responde y dice: yo públicamente he hablado al mundo.
Eso es lo primero que él hace. Es decir, que Jesús estaba diciendo, mi mensaje no es para un grupo solamente, no es para un estatus social específicamente, simplemente yo públicamente he hablado al mundo. En segundo lugar, el Señor responde y le dice, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Y en tercer lugar, le dice, y nada he hablado en oculto. Es decir, no me he escondido de nadie, todo lo que he dicho lo he dicho públicamente. No, y también cuando él dice nada he hablado en oculto, él está diciendo tampoco he escondido mi mensaje. No he escondido nada, yo he hablado lo que he oído de mi Padre. En ningún momento les he traído un mensaje que pueda acariciar sus sensibilidades, que pueda hacer sentir bien su ego. No, dijo, nada he hablado en oculto. Y después él les hace una pregunta, ¿por qué me preguntas a mí? Y él les dice lo que deben hacer, pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado, y ellos saben lo que yo he dicho. Escuche esto, la turbación de los judíos se centraba específicamente en las afirmaciones de Jesús de que Él era el Hijo de Dios. Ahí estaba la preocupación, ahí estaba la molestia de ellos. Así que cuando Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos, en realidad los discípulos no eran el interés de Anás. Él quería, más bien, Anás quería saber en qué término es que Jesús tenía realmente a tantos discípulos y seguidores. Él quería saber cómo le estaba haciendo. Anás quería saber si Jesucristo se estaba postulando como un rabí o si realmente se postulaba como el Mesías del pueblo de Israel. Así que no le interesaban mucho los discípulos, más bien él quería saber cómo se estaba postulando ante la sociedad judía. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, en ese momento él estaba solo, realmente estaba solo, no estaban sus súbditos, no estaban sus discípulos, todos se habían ido, eso lo hablamos el día de ayer, literalmente habían huido ante los propios ojos de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús fue claro y respondió determinantemente lo que acabamos de decir. Él dijo, yo públicamente he hablado al mundo, quizá no están aquí a mi lado mis discípulos, no están con los que yo he invertido tiempo, no están aquellos a los que yo he discipulado, no están aquellos a los que he formado. Sin embargo, yo siempre enseñé en la sinagoga, hay más testigos, ellos no son solo mis discípulos. Además, no he hablado en oculto. Todo lo que yo les he dicho, ha habido muchos testigos. Sin embargo, él estaba solo de sus amigos, pero él estaba respaldando lo que decía a través de muchos testigos. Por supuesto, estas respuestas fueron pues más que chocantes, ofensivas para el juicio que el Señor estaba enfrentando, especialmente ante el sumo sacerdote Anás. ¿Cómo era posible que el acusado se atreviera a contestarle así al sumo sacerdote que estaba presente? Simplemente la manera de responder de nuestro Señor Jesucristo fue una ofensa grave ante el concilio. No lo podían consentir, no era potable lo que él hablaba, era chocante, era un repudio prácticamente para ellos. Estas respuestas que nuestro Señor dio hace más de 2000 años, sin embargo, siguen siendo las mismas respuestas que daría hoy en día. Y también siguen siendo chocantes a sus opositores. El mundo sigue hablando en contra de él. Pero Él es la autoridad. El Señor Jesucristo sigue siendo atentado en cuanto a su autoridad. Él es la autoridad de la iglesia. Él nada ha hablado en oculto. Lo que está diciendo es que Él prácticamente está desnudando las intenciones más profundas de los hombres, y los hombres no lo están entendiendo. Él sigue siendo cuestionado hoy en día. Su doctrina sigue siendo atacada por sus opositores. Escuche esto, es inaudito, es increíble. Pero sigue pasando exactamente lo mismo en nuestro tiempo. La doctrina de Jesucristo sigue siendo violada, sigue siendo violentada, sigue siendo pisoteada. Y nuestro Señor Jesucristo a estas alturas sigue siendo perseguido por aquellos que se dicen ser sus seguidores y sus adoradores. Escuche, Él no era como el pueblo era, Él no era corrupto. Él no fue corrupto como lo era el sumo sacerdote Anás incluso. Él no se escondía de nadie cuando Él enseñaba la palabra. Él no era aparente, no deseaba quedar bien con nadie, simplemente Él enseñaba abiertamente en todo el tiempo y en todo lugar. Él dijo, yo predico abiertamente, yo predico en la sinagoga, yo predico en el templo, lo que oigo de mi Padre eso les enseño. Hermano, el ministerio de Jesucristo era 100% genuino, Él era el Cristo.
Él era el ungido de Dios. Por cierto, nuestro propio Señor Jesucristo, el Cristo, advierte también sobre falsos cristos. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Él dijo, se levantarán falsos cristos, pero Él era el verdadero Cristo. Se levantarán falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, verso 25, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas. O si les dijeren, está en los aposentos, no le creas, porque son falsos cristos. Él era el Mesías verdadero. El modelo era Él, no era otro. ¿Estamos aquí? El modelo era Cristo. Así que después de haber respondido a Anás de esta manera, por supuesto que lo había ofendido, él era el sumo sacerdote. Anás sintió que Jesús le había levantado la voz, sintió un tono irrespetuoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, Anás se sintió confrontado literalmente por las respuestas que nuestro Señor le dio. Y como era de esperarse, dice la historia que Jesús fue abofeteado por uno de los alguaciles de Anás. Esta fue una escena realmente impresionante. Y esta es la primera de 7 comparecencias ante los tribunales que nuestro Señor Jesucristo fue sometido. En primer lugar, dice la Escritura que fueron 2 sistemas legales los que condenaron a Cristo: el sistema judío y el sistema romano. El arresto y el proceso bajo la autoridad de Anás y Caifás era el Sanedrín correspondiente a la ley judía de Dios, pero los llevados a cabo por Pilato y Herodes correspondían a la ley romana. Pero lo que veremos a continuación es el juicio y el proceso más injusto que jamás se haya dado en la historia de cualquier ser humano. El juicio judío fue ilegal en muchos sentidos. En primer lugar, el juez no fue imparcial y nunca hizo algo por proteger al acusado, ni siquiera lo intentó. El proceso fue ilegal en muchos sentidos. A principio de cuentas debía haber obligatoriamente un quórum de por lo menos 23 jueces para iniciar un proceso legal. Obviamente no había quórum, no estaban esos 23 jueces. Lo que ellos querían era que Jesús fuera condenado. Los judíos querían eso. Y finalmente, escuchen bien, y finalmente ese requisito no les importó quebrantarlo. Simplemente a ellos les interesaba llevarlo a la cruz. Además, los pocos jueces que estaban ahí presentes también eran adversarios de nuestro Señor Jesucristo. Así que la ilegalidad era palpable y en ese sentido todos los ahí presentes eran prácticamente culpables de la violación de los derechos de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el arresto fue ilegal porque fue llevado a cabo sin una acusación formal. Simplemente dice la historia que un tumulto de personas y autoridades religiosas inconformes estaban en ese momento molestos con Cristo. Ellos decidieron llevarlo al juicio sin los procedimientos de un juicio normal. Esto fue verdaderamente un atropello en contra de los derechos civiles que nuestro Señor Jesucristo debía tener. Todos lo sabemos, esto debía ser así. Sin embargo, estos hombres recibirán una gran condenación. En tercer lugar, el arresto de nuestro Señor Jesucristo fue ilegal porque los judíos, por causa criminal, tenían que celebrarse los juicios durante la noche. Jesús estaba siendo incriminado de algo que no era culpable y él tenía que ser juzgado de manera justa. Pero escuche bien, no podía ser de noche. Ningún juicio se debía hacer de noche, sino de día. El juicio de nuestro Señor Jesucristo precisamente empezó de noche. Las sesiones nocturnas eran ilegales en aquel tiempo. Recuerden, Jesús fue aprehendido de noche y comenzó su juicio en casa de Anás de noche. Además, ningún acusado podía ser sentenciado sin que hubieran testigos suficientes que afirmaran la acusación. Así que al no haber testigos verdaderos en contra de Jesús, dice la Escritura que buscaron testigos falsos. Y esta es la cuarta ilegalidad en el juicio de nuestro Señor. Buscaron testigos falsos. Por cierto, la persona de Cristo aún sigue siendo atacada por testigos falsos.
y difamadores corruptos del Evangelio. Es una corrupción religiosa que no se extingue. Hoy en día la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo perseguida, sigue siendo atacada, sigue siendo señalada, sigue sufriendo atropellos. ¿Y sabe por qué? Porque en el corazón está engrosado y no han logrado ver ni discernir la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, verso 59 dice que los principales sacerdotes y los ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? ¿Simplemente porque Jesús era el Hijo de Dios? No, simplemente porque Él no había cometido pecado. Él era un hombre perfecto. Escuchen esto, ningún acusado podía ser condenado además sobre sus propias declaraciones. Sin embargo, eso no le importó al Sanedrín, no le importó a los judíos, no le importó al pueblo, no estaban ahí sus discípulos para defenderlos. A ellos no les importó que Jesús mismo fuera quien lo obligaran a declarar para ser enjuiciado, condenado por sus propias declaraciones. Ellos presionaban a Cristo y buscaban las respuestas en sus propias declaraciones para condenar a nuestro Señor. Eso era una ilegalidad. Ellos no podían condenar al culpable a través de la propia declaración del acusado. Y si usted lee Mateo 26, verso 63, dice precisamente esto, pero Jesús callaba. A él lo querían hacer hablar, pero él guardaba silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Están queriendo hacer hablar al acusado para que en base a su propia declaración él sea llevado a juicio. Y lo presionan de esa manera y le dicen: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y responde Jesús en el verso 64, tú lo has dicho. ¿Sabe lo que significa tú lo has dicho en el griego? Significa sí, por cierto. Cuando ellos le dijeron, dinos si tú eres el Hijo de Dios, les dijo, así es. Por cierto, es lo que tú estás diciendo. Yo soy el Hijo de Dios. Y además os digo, dijo el Señor Jesucristo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, como era de esperarse, verso 65, el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Lo dijo públicamente, verso 66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Es reo de muerte. Y aquí viene el segundo juicio injusto que la Biblia nos describe, de la casa de Anás al palacio de Caifás. Verso 27, Mateo 26, verso 57. Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. No olviden, Pedro y Juan siguen en escena, estaban viendo todo a lo lejos, literalmente se daban cuenta de las injusticias que cometían contra su maestro, pero no hacían nada, simplemente lo seguían de lejos. Y tú como cristiano, te pregunto, ¿y tú como cristiano estás haciendo algo contra las injusticias que se cometen contra el Evangelio? ¿Y tú como cristiano estás levantando la voz o simplemente te quedas callado como Pedro y solo de lejos ves a Cristo? Lamentablemente muchos cristianos que se dicen seguidores de Cristo lo siguen de lejos, pero no están dispuestos a hacer nada. Se les ha olvidado Judas, versículo 3, hemos sido llamados a contender ardientemente por el Evangelio. Simplemente nos cruzamos de brazos y decimos, oh, qué hermoso mensaje, pero no estoy dispuesto a dar mi vida por el que dio la vida por mí. Jesucristo estaba siendo enjuiciado de una manera injusta. ¿Qué estaba pasando aquí? Estamos viendo a Caifás, estamos viendo al Sanedrín literalmente desesperados. Ellos procuran de manera ilegal pero sin éxito condenar a Jesucristo y usan el testimonio de testigos falsos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Estos testigos falsos decían, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Eso era la acusación en contra de él.
el resultado era nulo, dice la Escritura, pero ni aún así concordaban en el testimonio, ni aún así. Así que Caifás entra en acción e interroga a Jesús personalmente. Escuche, esta autoridad entra en acción y comienza a interrogar a Jesucristo personalmente. Esto es asombroso. Esto es evidentemente una muestra. Escuche esto, el hecho de que Caifás personalmente interrogue a Jesucristo es una muestra de desesperación absoluta. Caifás quiere condenar a nuestro Señor Jesucristo. Caifás quiere darle gusto al pueblo. Caifás quiere ganarse el respeto de la nación. Caifás quiere ser un sumo sacerdote elogiado, un sumo sacerdote alabado, adorado, un modelo para el pueblo, pero el modelo es el que estaba ahí, era nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces dice la Biblia que el sumo sacerdote entra en acción desesperadamente, lo quiere hacer decir, quiere hacer quedar bien con el pueblo y le hace la siguiente pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Eres tú verdaderamente el Salvador? ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el Salvador. No eres tú, Caifás. No eres tú el modelo. No eres tú el líder supremo. El líder soy yo. Yo soy el bendito, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador. Y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Con Él estás hablando, Caifás. Eso nos queda claro a los líderes, nos queda claro a los pastores. No somos nosotros el modelo, nosotros no somos el ejemplo. Él es el ejemplo. Él dijo: yo soy el camino. Si no sabes a dónde ir, yo lo soy, yo soy el camino. Si no sabes, no has encontrado la verdad, yo soy la verdad. Si no quieres ir al infierno, yo soy la vida. Tienes que venir a mí. Es una declaración impresionante la que Jesús acaba de hacer ante el sumo sacerdote. Prácticamente Él había resumido todo su ministerio en estas preguntas. Se había revelado como el bendito de Dios. Esta declaración simplemente, por supuesto, a los oídos de Caifás y de todos los demás, fue una declaración inaceptable. Pero sobre todo, rebasó lo inaceptable. Para ellos fue una declaración blasfema. Eso fue una blasfemia para ellos. Fue un injurio lo que Jesús acababa de decir. Sencillamente lo que Cristo acababa de decir era una declaración maldita. Era una declaración maldita. Y tal parecería lo mismo el día de hoy. Se ha vuelto intolerante para los grupos liberales que hayamos cristianos que solo querramos hablar del bendito, que solo querramos proclamar la salvación de Dios. También es inaceptable este mensaje hoy en día para muchos. La gente quiere superación personal, la gente quiere placer personal, quiere estatus, la gente quiere nivel. Pero Él es mucho más que eso. Él lo dijo, Él es el Cristo. Él es mucho más que dinero. Él es el bendito, Él es el Salvador. Esa es nuestra hambre. Ese es nuestro Señor. Así que cuando Jesús hace esta declaración, la gente está escuchando todo. Así que literalmente el pueblo y los líderes están esperando una reacción de Caifás. Está ante el sumo sacerdote. Jesucristo está declarando injurias. Para ellos son maldiciones. Lo que él está diciendo es una blasfemia. La gente voltea a ver a Caifás, lo está observando. Están esperando a que Caifás haga algo. ¿Y qué hace Caifás? Entonces, ¿qué hace ante la presión del pueblo? Él quiere agradar al pueblo, él quiere seguir siendo el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que hizo Caifás? Caifás hizo lo que no debía hacer. Caifás hizo lo que ningún sumo sacerdote debía hacer. Dice la Escritura que Caifás, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras
ante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Caifás rasga las vestiduras, quebranta la ley levítica que decía: el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Y Caifás rasgó sus vestidos ante la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Cuando un sumo sacerdote rasgaba sus vestidos en señal, era en señal de luto, pero lo podía hacer cuando se trataba de algún familiar. Pero cuando alguien o un sacerdote rasgaba sus vestidos en luto, no por su familia, sino por cualquier otra persona, ese sacerdote era considerado como un hombre denigrado. El acto que había hecho era denigrante. Así que cuando Caifás rasgó sus vestidos, literalmente fue visto de manera vergonzosa a los ojos del pueblo. El pueblo dijo: wow, Caifás quiere agradarnos, pero hizo algo que no debía hacer. Se denigró, se rebajó. Pero él quería agradar al pueblo. A él no le importó sacrificar los principios. Él estaba dispuesto a mantener su estatus. ¿Y qué pasa cuando un pastor o líder se escandaliza o cree que es exagerado que una iglesia se centre en la cruz de Cristo? ¿Qué pasa cuando algún líder en una congregación cree que es una exageración los temas de la salvación, los temas de la santidad, el tema de la consagración o todo lo que sea piedad? Lo que está pasando es que está desgarrando sus vestidos y se denigra a sí mismo, pierde su valor como ministro y lo peor de todo, pierde el afecto de Dios. Nada peor que eso. Podrán agradar al pueblo, podrá ser el ídolo, podrá ser el gran pastor, el gran apóstol, pero ha quedado denigrado porque ha ofendido los principios de Dios. Sin embargo, Caifás me parece que se da cuenta del grave error que acaba de cometer, pero de inmediato quiere justificar su transgresión. Él quiere que el pueblo no se enfoque en el error que acaba de cometer. Caifás exclamó, él rasga sus vestidos, pero cuando la gente lo ve y dice: Caifás cometió un pecado, entonces Caifás dice: pero ha blasfemado. Ha blasfemado. Lo hice porque ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Note la desesperación de Caifás. Claro, a él nadie lo acusó de haber rasgado sus vestidos. ¿Por qué? Porque estaba agradando al grupo. El Señor nos dice que debemos ser irreprensibles, lo cual significa que no hay un dedo que te señale. Escúcheme bien. Y ser irreprensibles no delante de un grupo que te sigue, sino delante de Dios que te ve. Pero este hombre no había quien lo condenara. Él estaba agradando al grupo, así que Caifás y su sanguinario grupo de hipócritas condenan a Cristo y se vuelcan sobre él como lobos voraces. Le escupieron en el rostro, lo golpearon con los puños, le vendaron los ojos, se burlaban de él y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, Mateo 27:27, y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, es decir, se burlaban de él y le decían: salve, Rey de los judíos. Y después de esta aparente apreciación positiva, escupían el rostro, tomaban la caña y le golpeaban sobre su hermosa cabeza. Lo golpearon despiadadamente y se burlaban de él. Hay algo más. Lo azotaron, le escupieron su maravilloso rostro, le escupieron su divino rostro. Todo esto sin duda fue muy doloroso, pero el cumplimiento de la profecía de Isaías 56 que decía: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputo. ¿Sabe lo que significa esto? Mucosidades.
Jesús está diciendo: di mi cuerpo para que me hirieran. Yo di mis mejillas a los que me jalaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de mucosidades. Y aquí viene de nuevo Pedro, el discípulo que dijo que nunca jamás haría. Y esta es una maravillosa historia. Escuche bien. Esta es una maravillosa historia que tan solo describe la bajeza y la inutilidad de un hombre que simplemente no puede serle fiel a Dios por sí mismo, a menos que venga del Padre. Pedro niega a su Señor, lo niega, pero esto tenía que ser de forma natural. Mateo 26, 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero Pedro de forma natural lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. 74, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Después de esto, algo pasó. Algo sucedió. Una mirada soberana impacta los ojos de Pedro. El Señor se vuelve y mira a Pedro. Jesucristo soberanamente había escuchado los juramentos y las maldiciones de Pedro, y con mucha tristeza volteó y vio a su discípulo. Sin lugar a dudas, este hecho le causó mucho dolor a Pedro. Él sabía que había traicionado a su maestro, él sabía que le había decepcionado, pero sobre todo sabía que tal vez sabía Pedro que su relación con el maestro estaba destruida. Literalmente Pedro se sentía un ser miserable, perdido. Acabo de negar a mi maestro, 3 veces lo hice. Dice la Biblia que Pedro salió de ahí llorando amargamente. ¿Qué significa esto? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Escuche esto. No es en sí nuestro pecado lo que nos hace llorar. No es en sí nuestro pecado el que nos hace llorar, sino más bien ver al Salvador contra quien hemos pecado. Y viene el tercer juicio injusto contra nuestro Señor. Jesús es condenado formalmente por el Sanedrín. Eran los representantes de Dios quienes estaban llevando a cabo toda esta injusticia. Es increíble, pero tenían una capacidad estos hombres inmensa de martirizar a sus acusados. Eran inmensamente crueles. Eran más crueles que piadosos, y eran los líderes, era el Sanedrín mismo. No eran mejores estos hombres, estos líderes que se autonombraban prototipo, modelo. Escuche bien, no eran mejores que cualquier gentil inmoral. De hecho, eran peor que ellos. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas. Le trajeron al concilio diciendo a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Lucas 22, 66, 67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Verso 70, dijeron todos. Luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Mientras todo este juicio injusto se lleva a cabo,
Aparece Judas, el traicionero. Parece que el rompecabezas se está uniendo y el Calvario está prácticamente a horas de llevarse a cabo. Judas, el primer discípulo que le dio la espalda a nuestro Señor, está siendo enfrentado consigo mismo. Ahí no hay quien lo confronte, no hay quien le diga algo. Él está siendo enfrentado consigo mismo. Es sorprendente lo que está pasando, pero Judas se suicida. Ya conocen la historia. Y este es un ejemplo claro de una persona no arrepentida genuinamente. Judas nunca experimentó la regeneración de su vida mediante el poder de la palabra. Simplemente buscó la salida más fácil, el suicidio. Aunque hoy nos digan que el suicidio es como un pecado como todos y que simplemente podemos ser perdonados e ir al cielo. Si así fuera, creo que Judas sería el primero en tener un lugar especial en el cielo, ya que fue uno de los discípulos de Cristo. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Pero Judas hace una declaración impresionante, una declaración impactante. Él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Parece que Judas se arrepintió. Parece. Judas está mostrando arrepentimiento. Bueno, esto podría ser exitoso para el Señor. Podría ser el primer gran paso hacia la redención de Judas. Pero lamentablemente no fue así. El arrepentimiento de Judas, escuchen bien todos, el arrepentimiento de Judas no era el arrepentimiento según Dios. No era el arrepentimiento según Dios de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 que dijo Pablo: porque la tristeza o el arrepentimiento que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que Judas solamente era un hombre triste, era un hombre no arrepentido. Él no había sido regenerado por el poder de la palabra. Simplemente su remordimiento, su falso arrepentimiento lo llevó a la salida más fácil, que era el suicidio. Escuche bien: la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la tristeza de origen humano es remordimiento, pero es un remordimiento no santificado y no tiene poder para redimir a nadie. ¿Cuántos redimidos sabemos aquí? Escuche bien: la tristeza de origen humano es remordimiento no santificado y no tiene poder para redimir a nadie. Para muchos no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendidos en un pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Esta clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por uno mismo y desesperanza, y al final la muerte. Y de aquí viene el cuarto juicio injusto contra el Señor. En este juicio sucede algo interesante. Jesús ha venido callando, ha venido negando a dar respuestas a las preguntas malintencionadas. Sin embargo, en esta parte de la historia, Jesús acepta hablar con Pilato. Así que se dirige al palacio de Caifás, al pretorio de Pilato. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús habla. Jesús le responde: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Verso 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Responde Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato le dijo: bueno, explícame la verdad, pero no le dio tiempo a Jesús para que le explicara la verdad. Lo que estamos viendo aquí es un proceso corrupto, totalmente corrupto. Jesús está siendo procesado en razón de 3 cargos. En primer lugar, que pervierte a la nación, eso era falso. En segundo lugar, está siendo acusado de que prohibía dar tributo al César, eso también era falso. En tercer lugar, lo acusaban que él decía ser el Mesías prometido, y eso era cierto. Escuche esto: Pilato y el Salvador conversaron de manera interesante, pero una vez más salió a relucir la oscura condición del ser humano ante la brillante verdad del Salvador Santo, nuestro Señor Jesucristo. Pilato le pregunta a Jesús si Él es el Rey de los judíos. Jesús le responde: sí, pero que su reino no es de este mundo. Si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían para salvarle. Jesús le dice a Pilato que Él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Es toda una conversación. Pilato le pregunta qué es la verdad, y cuando Jesús tal vez está a punto de explicarle qué es la verdad, en qué consiste su verdad, sale antes de que el Salvador pudiera responderle. Y así hay muchos cristianos hoy en día. El Señor es la verdad, y cuando el Señor te habla la verdad, hay muchos cristianos que se dan la media vuelta y se van simplemente porque la verdad es muy fuerte para ellos. Pero la Escritura dice claramente que nosotros somos la columna y baluarte de la verdad, del edificio de Dios. Nosotros, la iglesia, ¿entiende eso? Usted y yo somos poseedores de la verdad. La gente debe ver en nosotros la verdad de Cristo. La gente debe oír de nosotros la verdad de Cristo. Este es un lugar donde se debe hablar la verdad de Cristo. Somos edificio y baluarte de la verdad. Todos deben oír la verdad. Apenas la gente llegue a un lugar como esto, su corazón debe quedar expuesto a la verdad del Evangelio. Yo le aseguro que eso es lo que iba a hacer Jesús con Pilato, pero él se dio la media vuelta y se fue. No le interesó oír la verdad. A mí qué me importa la verdad. Y de ahí pasa nuestro Señor Jesucristo del pretorio del pretorio de Pilato al palacio de Herodes. Este es el 5º juicio injusto de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje paralelo de Lucas 23:7 dice que al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viniendo a Jesús, se alegró mucho. Mire, se alegró mucho. ¿Fue honesta su alegría de Herodes? Herodes vino a Jesús, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada respondía. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, estamos viendo aquí estamos viendo aquí al político clásico que le encanta que el pueblo se le subyugue y que lo divierta si es que desea obtener algún favor de él. A ver, Jesús, diviérteme, hazme un milagro. Eres muy famoso, eres muy popular, tú hablas de parte de Dios. Haz algo, si es que quieres que yo te libere de este juicio injusto. Tú puedes agradarme y yo soy un político. Era un político corrupto. Era un líder corrupto. Era un guía corrupto. Así que si quieres librarte de esto, hazme un favor, hazme un milagro. Pero escuche esto, Jesús no era así. Jesús tenía que ir a la cruz y Él no estaba dispuesto ni siquiera a hablar con Él ni una sola palabra. Este es nuestro Salvador, hermanos.
Él no se prestó, no prestó su vida, no prestó su ministerio. Él no prestó lo que Dios le había dado para corromperse, para lograr algo. Este es nuestro Salvador. Es alguien que no está dispuesto a negociar nada con el hombre. Este es nuestro Mesías. Escuche, lo voy a repetir. Es alguien que no está dispuesto a negociar absolutamente nada con el hombre. Simplemente no está dispuesto. Él es el Señor. Así que Herodes había oído bastante acerca de él y deseaba verle desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué deseaba verlo? ¿Cuál era su plan? ¿Qué deseaba del Señor? Ya lo hemos dicho, él confiaba que Jesús podía realizar algunos milagros para su entretenimiento, quizá una sanidad, quizá un milagro de prosperidad, yo qué sé. Así que Herodes se introduce haciéndole muchas preguntas, pero su sorpresa fue que el Salvador no le responde ni una sola pregunta. Simplemente se queda callado. Simplemente nuestro Señor no está obligado a responder ninguna pregunta incitadora. No estuvo dispuesto y no está dispuesto a responder preguntas incitadoras. Simplemente nuestro Señor no está obligado a responder ninguna oración que esté fuera de su voluntad. Escuche bien, Él no estuvo disponible para entretener a Herodes, ni tampoco lo está hoy en día. Él es Dios y no necesita demostrárselo a nadie. Él es hermoso en sí mismo. Él es poderoso en sí mismo. Él es Dios y no necesita demostrárselo a nadie. A nadie. ¿Cuántos creen que Él es Dios? ¿Y qué pasó entonces? ¿Para cuántos Él sigue siendo Dios? Amén. No necesita demostrárnoslo. Bueno, ¿y qué pasó entonces aquí? ¿Acaso Herodes quedó conforme con el silencio de nuestro Señor? Por supuesto que no. Herodes y sus soldados le trataron con desprecio y le vistieron con ropas vistosas como de rey. Como de rey. Pero Él era el rey. Esto fue un escarnio. Escuchen, hermanos, esto fue un escarnio, literalmente fue una horrible burla que aplicaron a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el sexto juicio injusto. Ahora el siervo del Señor es llevado del palacio de Herodes al pretorio de Pilato. Y aquí vamos a ver de manera impresionante el abuso, la burla, el escarnio y literalmente la comedia que le prepararon a nuestro Señor. Esto fue una comedia. Mateo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién quieren que suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifíquenle. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En primer lugar, lo que hace Pilato es presentar a Jesús delante de los judíos y ofrece castigarle y después soltarle. Como era de esperarse, por supuesto los judíos no aceptaron el ofrecimiento, así que Pilato les ofrece soltar un malvado, un ladrón, un homicida, prácticamente el peor delincuente que tenían preso, Barrabás. Sorprendentemente, el pueblo judío aceptó la infame propuesta. ¿Sabe lo que significa el nombre de Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre.
hijo del Padre. Pero también Jesús era hijo del Padre. Ambos eran hijos de su Padre, respectivamente. Tú y yo éramos Barrabás. Fuimos soltados. Nuestro padre era el diablo. Y fuimos absueltos, expuestos a la gracia soberana de nuestro gran Rey. Y el Señor no abrió su boca, fue como cordero al matadero, dijo: suéltenlos a ellos, que el castigo de su paz sea sobre mí. Quiero que por mi llaga ellos sean curados de su pecado. Eso quiero. Era infame lo que estaba sucediendo, pero así tenía que ser. Y aquí comienza el momento más doloroso, el momento más triste, el momento más tormentoso que jamás haya pasado el siervo del Señor. Los judíos literalmente exigen la crucifixión de Jesús. Lo primero es que Pilato lo entrega a los soldados para que lo azoten en un intento de aplacar a los judíos. Pero estos se burlan de él y le colocan una corona de espinas sobre su cabeza, clavándola con fuerza. En ese momento es evidente que los judíos están sedientos de sangre. Ellos continúan demandando la muerte de Cristo. Ellos siguen alegando que Él decía que era el Hijo de Dios. Esa era su alegata. Era tal la turba y la presión que ejercían los judíos aún sobre Roma, que literalmente le gritaban a Pilato y le decían: si a este sueltas, no eres amigo de César. Presionaban sobre Roma: si tú sueltas a este que se dice ser hijo de Dios, no eres amigo de César. Pero vea la declaración tan profunda que hace Pilato. Es una declaración que ni siquiera él entendió. Y él les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y ahora escuche la respuesta vil y menospreciable que hacen los judíos: no tenemos más rey que César. No puede haber nada más triste y condenatorio que eso. Entonces este gobernador incapaz, que no supo encauzar el juicio de manera legal y justa, pronunció la declaración más ineficaz y torpe que jamás se haya escuchado decir en público: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Eso fue una torpeza. ¿Qué hicieron los judíos? Los judíos, sedientos de su sangre, clamaron vociferadamente y violentamente: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, en ese instante Pilato condena oficialmente a muerte a Jesús y suelta a Barrabás. Y aquí tenemos ahora el séptimo juicio injusto contra nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la descripción de lo que algunos teólogos han llamado la comedia del Calvario. La comedia del Calvario. Jesús es llevado del pretorio de Pilato al cuartel de los soldados romanos. Ahora está en manos de verdaderos verdugos, hombres desalmados, hombres brutales, literalmente carniceros, que golpean y hieren a Jesús sin misericordia alguna. Marcos 15, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle diciendo: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron. Le quitaron su vestido de púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Escuche esto, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Hagamos conciencia. Lo están escarneciendo brutalmente. Los soldados se han juntado para confrontar a Jesús y su única intención es prácticamente despedazarlo. ¿Puede imaginarlo? Ellos querían despedazarlo a la vista de sus acusadores, pero mientras lo destrozan, no pierden la oportunidad de obtener un poco de diversión con el Señor Jesucristo.
Vamos a castigarlo, que todos vean, pero bueno, eso es nuestro trabajo. Pero ¿qué les parece si nos divertimos un momento con él? Al fin y al cabo, él dice ser el rey de los judíos. Algo tendría que pasar. Le quitan la ropa, lo visten con una capa roja, le colocan una corona de espinas sobre su cabeza. Todo eso era una comedia, todo eso era una burla, todo eso era un escarnio. No era un castigo solamente, se estaban burlando literalmente. Le ponen una vara en su mano derecha en burla de ser un cetro de rey. Se inclinan ante él haciéndole un homenaje de burla. Lo ridiculizan delante de la gente y le dicen: salve, rey de los judíos. Y como si eso no les bastara, le escupen y le golpean la cabeza con la vara despiadadamente. Bueno, parece que estos sanguinarios habían encontrado no solamente un sistema de masacre sumamente doloroso, impresionante, también se divertían, solían hacerlo. Parece que estas fieras, parece que estos demonios, después de haber hecho todo lo que hicieron, se habían aburrido, han dado por terminada la función, así que le vuelven a poner todas sus ropas y lo llevan para ser crucificado. Jesús, ya terminamos contigo, estamos muy divertidos, vamos a que te crucifique tu propio pueblo. Y el último tramo de la historia del Calvario parece que está por terminar. Creo que no hay mucha urgencia, así que bueno, se dan un tiempo más para continuar con la burla. Así que ahora pasan del cuartel de los soldados al Calvario, pero de manera brillante y poderosamente armoniosa, la comedia del Calvario comienza a cumplirse perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Escuche, ya no es una comedia, ahora es la verdad del Antiguo Testamento y los profetas, teniendo su perfecto cumplimiento en aquel ser que hasta ese momento era considerado un verdadero y absoluto farsante. Pero no es una comedia, ahora es algo real. Permítame demostrarle rápidamente que cada aspecto y cada detalle de todo esto que le está pasando a nuestro Señor es solo el cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Estos hombres literalmente estaban ciegos espiritualmente. Ellos podían leer los rollos de Isaías en el templo, pero sus mentes estaban veladas. Simplemente estaban bajo el juicio inminente de Jehová Dios. Ellos no entendían lo que hacían. Su primer cumplimiento, nuestro Señor, dice la Biblia, que sería crucificado entre dos malhechores. Isaías 53 verso 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Recuerda? Él estaba al centro. A su lado derecho y a su lado izquierdo había dos pecadores. Él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Impresionante, nuestro Señor Santo fue contado con los pecadores. En su sentido original significa que fue considerado pecador. Lo asombroso de esto es que fue catalogado pecador no porque hubiera cometido pecados, sino porque llevó nuestros pecados. Isaías 53 versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto, hermanos? Escuche esto, el segundo cumplimiento es que le darían a beber vinagre. Salmo 69 versículo 19 es una profecía impresionante. Dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. Verso 20: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es una profecía cumplida. ¿Sabe lo que era la hiel? La hiel era una hierba ponzoñosa. Eso era la hiel. Así que tanto judíos como romanos, escuchen bien, lo odiaban y trataban de terminar con su vida lo antes posible. Come esta hiel, come este pedazo de ponzoña. Esa fue la razón por la que no bebió esta hiel. ¿Por qué no la bebió? Porque él debía terminar su dolor totalmente. Él tenía que llegar a la cúspide, al momento más doloroso. Era el siervo sufriente de Jehová. Él no podía aceptar eso.
Lo maravilloso de esto es que Él estaba pagando toda la deuda que nos correspondía a nosotros y no quería dejar sin pagar ni las más mínimas culpas en favor de nosotros. Él estaba dispuesto, hermanos. El tercer cumplimiento es que Él sería traspasado de las manos y de los pies. Está profetizado en el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Después Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Oiga esto, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Las palabras horadaron mis manos y mis pies describen en forma figurada, ¿sabe qué? El despedazamiento de su cuerpo, como si hubiera sido hecho por animales salvajes. Lo que está sucediendo aquí es que fueron ellos y fuimos nosotros. Escuche esto. Lo que está pasando aquí es que fueron ellos y fuimos nosotros los que como animales despedazamos a Cristo en la cruz. Por eso la profecía de Zacarías dice que muchos llorarán como se llora por hijo unigénito. Esta es una genuina actitud de arrepentimiento. Escuche bien, si la predicación que escuchas en tu iglesia, hermano que me ve por internet o donde sea, si la predicación que escuchas en tu iglesia no conmueve tus sentimientos de culpa, lamento decirte que no estás escuchando el evangelio. En palabras de Pablo, estás escuchando un evangelio diferente. El cuarto cumplimiento era que los soldados echarían suerte sobre su túnica sin costura. Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Permítame terminar este mensaje leyéndoles la declaración más poderosa. Permítanme leerles la declaración más poderosa, más heroica, más llena de gracia y más soberana que nuestro Señor haya pronunciado en todo su ministerio hasta este momento. Lucas 23:34. Aquí tenemos la frase, la declaración, la oración más poderosa, más heroica, más llena de gracia y más soberana que nuestro Señor haya pronunciado en todo su ministerio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Significa exactamente eso. Significa, ¿sabe lo que significa? Perdónalos. Borra sus transgresiones completamente. Y en tu soberana gracia haz que ellos se arrepientan en verdad, de modo que puedan y sean perdonados completamente. Ese es el clamor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Borra sus transgresiones completamente. Esta declaración pareciera como si fuera un cheque en blanco de perdón para todos los que estaban participando en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos por supuesto que no fue así. No fue así, no era un cheque en blanco, porque el perdón solo podía venir por medio de la fe. No era, bueno, ya lo llevamos a la cruz, Él ya clamó, así que yo ya soy perdonado, puedo vivir como se me pegue la gana. No, Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de tu fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ni siquiera el sentido de creer, ni siquiera el sentido de abrazar la cruz puede venir de ti mismo. Esto es un don de Dios puesto en ti soberanamente y sobrenaturalmente e inmerecidamente. Si tú hoy crees en Él, no es porque tú decidiste creer. Él puso el don en ti para creer, don de fe. Así que la condición de nuestro Salvador de ser sin pecado queda demostrada en el versículo. Escuche esto, hermanos.
Quedó demostrada en el versículo la condición de Jesucristo de ser sin pecado. Es decir, el ser una persona sin pecado quedó demostrado en el versículo. Él no oró diciendo, Padre, perdóname. Él no necesitaba perdón porque nunca cometió pecado. Él dijo, perdónalos. Ni siquiera dijo, perdónate a ti mismo. Eso no sirve. Eso no es verdad. Perdónalos. No saben lo que hacen. En resumen, esta oración hecha por nuestro Señor significa que ningún hombre será excusable, sino más bien perdonable. Eso sí. 1 Timoteo 1:13, termino. Habiendo yo sido antes blasfemo, dijo Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.